En el fascinante mundo de la antigua Roma, el amor y el matrimonio eran cosas muy diferentes a como los entendemos hoy. Casarse no era un acto romántico ni un símbolo de amor eterno. No se trataba de encontrar a la persona especial, sino de cerrar un trato, como si fuera un contrato entre familias. Para los romanos, el matrimonio era una herramienta social y política. Servía para unir linajes poderosos, ganar influencia o asegurar alianzas. Pero lo más sorprendente es que la fidelidad no era parte del trato. De hecho, era perfectamente normal que los hombres tuvieran aventuras fuera del matrimonio. La sociedad lo aceptaba como algo cotidiano, incluso esperado. Muchos hombres tenían relaciones paralelas con cortesanas, concubinas o amantes estables. Y no solo con mujeres. En la Roma antigua, los vínculos entre hombres también eran comunes. Y no causaban escándalo como en otras épocas. Para los romanos, lo importante no era tanto el género de la pareja, sino quién tenía el poder dentro de la relación. No existían etiquetas como heterosexual, homosexual o bisexual como hoy. La sexualidad se medía más por la posición social y el rol dominante que por la orientación en sí. En las relaciones entre un hombre y una mujer, el hombre era el dominante, el que daba. La mujer, la receptora. Esta lógica de poder se extendía también a las relaciones entre hombres. Si te apasionan las historias de emperadores, batallas épicas, curiosidades y secretos del mundo romano, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos descubriendo juntos la historia de Roma de forma entretenida y fácil de entender. Continuemos. En la antigua Roma, cuando dos hombres se relacionaban, uno debía ocupar un papel más femenino o sumiso. Y ahí comenzaban los problemas. Para un adulto romano, ser el receptor en una relación con otro hombre podía ser visto como algo deshonroso o humillante. Sin embargo, si el compañero era un joven adolescente, todo era diferente. Existía un tipo de relación muy conocida llamada pederastia, donde un hombre mayor, llamado Erastes, tomaba bajo su protección a un joven llamado Erómenos. Esta relación iba mucho más allá de lo sexual. También era una forma de educación y mentoría. El joven ganaba contactos, aprendizaje y una puerta de entrada al mundo político y social. Estas relaciones eran especialmente comunes entre las élites, donde la edad, el poder y la posición social marcaban todas las reglas del juego. Incluso los hombres más poderosos del imperio, emperadores, generales y senadores, tenían amantes de ambos sexos sin que esto se viera como algo escandaloso. ¿Por qué era así? En parte porque tener hijos no era algo fácil ni seguro. No había anticonceptivos y dar a luz era muy peligroso. Por eso, muchas veces se veía mejor tener relaciones fuera del matrimonio, incluso con otros hombres, para evitar poner en riesgo la vida de la esposa. Uno de los ejemplos más interesantes es el del emperador Adriano. Aunque estaba casado, su relación con su esposa era puramente política. Nunca se enamoró de ella. Su gran amor fue un joven llamado Antínoco, un muchacho bello e inteligente a quien educó y acompañó por todo el imperio. Pero su historia terminó en tragedia. Mientras viajaban por Egipto, Antínoco murió ahogado en el Nilo. Devastado, Adriano hizo algo sin precedentes. Fundó una ciudad en el lugar donde murió, la nombró en su honor, lo mandó momificar, imprimió monedas con su rostro y hasta lo declaró un dios. El culto a Antínoco se extendió por todo el imperio romano, algo único para un amante. Pero si crees que eso fue sorprendente, espera a conocer a Nerón. Nerón fue un emperador conocido por sus excentricidades. Tenía amantes hombres y mujeres, pero su forma de amar rompía todos los esquemas romanos. En una ocasión organizó una boda con un esclavo llamado Pitágoras.
pero él fue quien se vistió de novia. Llevaba velo y atuendo nupcial mientras el esclavo hacía el papel de esposo. Más tarde, Nerón volvió a casarse, esta vez con un joven llamado Esporo. Para complacer al pueblo, Nerón asumió esta vez el rol masculino. Pero no se quedó ahí. Para asegurarse de que Esporo pareciera más femenino, mandó castrarlo. Una acción cruel motivada por su deseo de controlar la imagen pública. Nerón fue objeto de muchos rumores, algunos probablemente exagerados por sus enemigos. Uno de los más impactantes es el que lo acusa de haber tenido una relación incestuosa con su madre, Agripina la Menor. Esta historia, narrada por historiadores como Suetonio y Tácito, es rechazada por la mayoría de los expertos actuales, que la ven como una campaña de difamación para manchar su nombre después de muerto. Y si Nerón te pareció extremo, el emperador Tiberio fue aún más oscuro. Durante sus últimos años, Tiberio se alejó de Roma y vivió en sus villas privadas en la isla de Capri. Allí, según varios relatos, mandaba traer niños y adolescentes supuestamente como sirvientes, pero en realidad muchos eran abusados. Los textos antiguos están llenos de historias perturbadoras sobre sus prácticas, aunque no se sabe cuántas son verdaderas y cuántas fueron exageradas para destruir su imagen. Lo cierto es que en Roma el poder y la sexualidad estaban profundamente conectados. Los hombres más poderosos podían permitirse casi todo, y sus deseos muchas veces pasaban por encima de cualquier norma moral. Parte 2. La vida íntima en Roma, entre el deseo, la política y el poder. Para entender mejor cómo vivían los romanos sus relaciones, es importante mirar no solo a los emperadores, sino también a la vida cotidiana del pueblo, los soldados, los esclavos y las mujeres. ¿Qué pensaban los romanos del placer? Para los antiguos romanos, el placer no era pecado. Al contrario, se consideraba parte natural de la vida humana. No había una visión moralista sobre el sexo como la que llegó después con el cristianismo. Lo importante no era tanto con quién te acostabas, sino cómo lo hacías y qué posición tenías en la sociedad. El hombre libre y ciudadano romano tenía derecho a disfrutar del placer siempre y cuando mantuviera su estatus de activo, es decir, dominante. Podía tener relaciones con mujeres, hombres, esclavos o prostitutas, siempre y cuando su comportamiento mostrara control y virilidad. La pasividad, en cambio, era mal vista para un adulto. Ser el receptor en cualquier tipo de relación se asociaba con debilidad, sumisión y feminidad, y era motivo de burla pública. Incluso había grafitis en Pompeya ridiculizando a ciertos hombres por tener maneras suaves o ser demasiado afeminados. Eso sí, lo decían con humor, no con odio. La burla formaba parte de la cultura popular, la doble moral romana, esclavos, mujeres y control. Ahora bien, esa libertad no era igual para todos. Las mujeres, por ejemplo, no tenían el mismo margen de acción. Aunque algunas mujeres de clase alta llegaban a tener poder y amantes, lo común era que vivieran bajo un estricto control familiar. Una mujer romana debía ser casta, recatada, obediente, al menos en apariencia. Y aún más controlados estaban los esclavos. No tenían derechos sobre su cuerpo. Eran propiedad legal y por lo tanto los amos podían usarlos sexualmente sin consecuencias. En ese sentido, muchos esclavos eran forzados a complacer a sus dueños, algo que hoy veríamos como profundamente abusivo, pero que en Roma estaba legalmente permitido. Incluso existía un tipo especial de esclavos jóvenes llamados deliciae, que eran criados específicamente para agradar a sus dueños, no solo como sirvientes, sino como compañía íntima. Su valor en el mercado de esclavos era altísimo y eran tratados casi como mascotas exóticas. Parte 3. Sexo y religión. ¿Los dioses también amaban libremente?
En la mitología romana que heredaron de los griegos, los dioses no eran moralistas. De hecho, los dioses eran apasionados, caprichosos y muchas veces crueles en el amor. El dios Júpiter, equivalente a Zeus, era famoso por sus incontables aventuras amorosas con diosas, ninfas y mujeres humanas. Muchas veces tomaba formas distintas, como un cisne, un toro o una lluvia dorada, para seducirlas o incluso violarlas, según los relatos. Y no era el único. El dios Baco, o Dionisio, vinculado al vino y la fiesta, representaba el éxtasis sexual y espiritual. Sus seguidores celebraban rituales que incluían música, baile, intoxicación y en ocasiones orgías colectivas como forma de liberación del alma. Esta visión también influyó en la forma en que los romanos veían el deseo, como una fuerza natural, poderosa y a veces divina. Había incluso festividades oficiales dedicadas a la fertilidad, como las Lupercales, donde los sacerdotes corrían semidesnudos por las calles, golpeando suavemente a las mujeres con tiras de piel de cabra, creyendo que eso aumentaría su fertilidad. Sí, así era Roma: superstición, religión, sexo, poder, todo mezclado en una sola cultura. Parte 4. Amor y literatura. ¿Qué decían los poetas romanos sobre el amor? Aunque el amor romántico no era el centro del matrimonio, eso no quiere decir que los romanos no sintieran pasión. De hecho, sus poetas escribieron algunas de las obras más intensas y sensuales de la antigüedad. Autores como Ovidio, Catulo y Marcial describieron todo tipo de relaciones amorosas, desde el amor idealizado hasta el deseo más carnal. Ovidio, por ejemplo, escribió El arte de amar, un manual sobre cómo seducir, enamorar y hasta cómo mantener una aventura sin ser descubierto. Es un texto lleno de consejos picantes y burlas a la moral tradicional. Hoy sería casi como un manual de citas de la Roma antigua. Catulo, en cambio, escribió versos apasionados a su amante Lesbia, con quien tuvo una relación turbulenta llena de amor, celos y traición. Sus poemas tienen una intensidad emocional que todavía conmueve. Y Marcial, bueno, él fue más directo. Escribió epigramas breves, irónicos y muchas veces obscenos, donde ridiculizaba a personajes conocidos por sus gustos sexuales. Su obra es como una especie de Twitter de la Roma antigua, lleno de chismes y sarcasmo. La literatura romana revela que, detrás de las leyes y estructuras sociales, los romanos eran humanos como nosotros. Sentían pasión, envidia, deseo, tristeza y amor no correspondido. Parte 5. Las bodas romanas. Un ritual de poder, no de amor. En la antigua Roma, el matrimonio no era una historia de amor, sino una estrategia política. Las bodas eran una herramienta clave para fortalecer alianzas entre familias poderosas. En la mayoría de los casos, los novios ni siquiera se conocían antes del compromiso. La ceremonia más tradicional se llamaba confarreatio y estaba reservada para las familias patricias, la aristocracia romana. Era una ceremonia religiosa muy antigua, donde los esposos compartían un pastel de harina de trigo y se ofrecían oraciones a los dioses del hogar. Pero había otros tipos de matrimonio, como la usus, donde la mujer pasaba a ser parte de la familia del esposo simplemente por vivir con él durante un año. Esta práctica era más común entre las clases medias. Y sí, había divorcio, y era algo completamente aceptado. Si una pareja ya no funcionaba, simplemente se separaban. No se necesitaba un proceso judicial largo. Bastaba con que uno de los dos, normalmente el hombre, dijera: «Te devuelvo tus cosas». Y listo. El matrimonio quedaba disuelto. Curiosidades sobre las bodas romanas. El anillo de compromiso ya existía en Roma. Se llamaba annulus pro nubus y se colocaba en el mismo dedo que usamos hoy. La novia vestía una túnica blanca y un velo color fuego llamado flameum.
El padre de la novia la entregaba simbólicamente al esposo, diciendo: «Te la entrego para criar hijos». Eso resume muy bien cuál era el objetivo principal del matrimonio romano: la prostitución en Roma, un trabajo legal y público. Algo que sorprendería a mucha gente de hoy es que la prostitución era legal y completamente visible en Roma. Existían burdeles oficiales, regulados por el Estado, y los precios eran accesibles. Las prostitutas debían registrarse y pagar impuestos como cualquier trabajador. Había desde prostitutas callejeras muy pobres hasta cortesanas de lujo que servían a senadores, generales e incluso emperadores. Algunas de estas cortesanas eran famosas, educadas y sabían música, poesía y política. En lugares como Pompeya, los burdeles estaban decorados con frescos eróticos y tenían incluso menús de servicios pintados en la pared, como si fuera una carta de restaurante. Muchos de esos frescos se han conservado y nos permiten ver con detalle lo que ocurría allí dentro. La sexualidad, como vemos, no era un tema tabú en Roma. Era algo cotidiano, público, parte del paisaje urbano. Incluso en los baños públicos, donde hombres y mujeres se bañaban separados, pero a veces, con ciertas excepciones, se daban situaciones muy diferentes a lo que esperaríamos hoy. Parte 6. Escándalos imperiales. Cuando el poder no tenía límites, Roma tuvo emperadores grandiosos y emperadores absolutamente desquiciados. Uno de los más escandalosos fue Calígula. Asumió el poder joven, con solo 25 años, y rápidamente se hizo famoso por sus excesos. Se decía que tenía relaciones sexuales con sus hermanas, que obligaba a esposas de senadores a acostarse con él durante escenas oficiales, y que convirtió su palacio en una especie de burdel imperial. Uno de sus actos más locos fue nombrar a su caballo, Incitatus, como cónsul del imperio. Algunos historiadores creen que fue una forma de humillar al Senado, mostrando que su caballo era tan capaz como ellos. Luego vino Cómodo, quien prefería vestirse como gladiador y pelear en la arena para entretenerse. Tenía una personalidad narcisista y una obsesión con ser visto como un dios viviente. Se creía la reencarnación de Hércules y ordenó estatuas de sí mismo con pieles de león y garrotes. Ambos emperadores usaban el sexo, la violencia y el espectáculo como instrumentos de poder y de dominación psicológica sobre Roma. Parte 7. ¿Y qué pasaba con la ley? A pesar de todas estas libertades, Roma no era el caos. Tenían leyes muy claras, incluso sobre la moral sexual. Por ejemplo, una mujer casada sorprendida en adulterio podía ser castigada severamente. Pero si el hombre tenía relaciones fuera del matrimonio con una prostituta o un esclavo, no se consideraba adulterio. Las leyes de Augusto, conocidas como Lex Julia de Adulteris, intentaron regular la moral sexual, obligando a los ciudadanos a casarse y tener hijos. Estas leyes incluso premiaban a quienes tenían más hijos, porque Roma necesitaba más ciudadanos para expandirse. Pero la ironía es que ni siquiera el emperador Augusto seguía sus propias reglas. Su hija Julia fue desterrada por tener varios amantes, mientras él cerraba los ojos ante los escándalos de sus aliados. Parte 8. El amor más allá de la muerte. A pesar de todos los excesos, en Roma también había espacio para el amor sincero. Muchos ciudadanos mandaban hacer epitafios románticos cuando moría su pareja. En algunas tumbas se han encontrado frases como: «A mi esposa, a quien amé más que a mi vida. Que los dioses la reciban con la misma dulzura con que ella me acompañó en la tierra. Fuiste mi alegría en la vida y mi dolor al partir. Espérame, amada, al otro lado del río Estigia». Estos mensajes nos recuerdan que, a pesar de los escándalos, las leyes y el poder, los romanos también amaban profundamente. Roma
Una civilización compleja, humana y contradictoria. El mundo romano era un universo fascinante de contradicciones. Eran disciplinados, pero también apasionados. Eran ingenieros y guerreros, pero también poetas y amantes. En Roma, el amor, el deseo, el poder y la política estaban entrelazados de formas que hoy nos parecen extrañas, incluso perturbadoras. Y sin embargo, en muchos sentidos, Roma no está tan lejos de nosotros. Sus pasiones, sus dramas, sus errores y sus conquistas siguen viviendo en nosotros. Porque mientras haya deseo, poder y amor, Roma nunca muere. Si te apasionan las historias de emperadores, batallas épicas, curiosidades y secretos del mundo romano, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde compartimos relatos que traen a Roma de vuelta a la vida, con datos interesantes y anécdotas que no encontrarás en cualquier lugar. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo episodio.